abriendo puertas a la educación sexual integral. La historia está contando reciente del Congreso de la República la aprobación de un proyecto de ley que limita esta política, que permita además evitar toda la agresión que se está dando en la sociedad para las niñas y mujeres de todas las edades, principalmente niños y adolescentes, niñas y adolescentes. ¿Qué ha ocurrido? El Congreso aprueba a través de la Comisión de Educación un proyecto que limita al Ministerio de Educación con respecto a este tema. Aprueban, el Ejecutivo debió observar, todo indicaba que iba a ser observado, no lo ha observado. Y la situación es preocupante en un escenario en la que el endurecimiento de penas que se dio no ha logrado los efectos de reducir el alto índice de violencia sexual, y las evidencias están en los datos oficiales. Entonces, a pesar de esa situación, el Congreso tomó la decisión de limitar que los estudiantes accedan a la educación sexual integral. Y pese a que especialistas, las exministras de Educación, han coincidido en que su adecuada implementación puede prevenir la ocurrencia de abusos contra los niños, las niñas, adolescentes. Esa situación ha obligado a que colectivos, porque el Ejecutivo no ha observado la ley, colectivos rechacen este proyecto, porque señalan que va a atentar contra la implementación de lo que estamos señalando, la educación sexual integral. Vamos a pedir a los especialistas, a las personas que tienen mejor conocimiento del tema, para que nos digan el contexto, qué es lo que está significando estas decisiones equivocadas desde nuestro punto de vista, pero para conocer el detalle. Hemos convocado a la doctora Zoila Hernández Aguilar. Ella es la presidenta de Mujer y Sociedad, una institución que tiene varios lustros en defensa de la mujer, de toda condición y de toda edad. Además, Zoila forma parte del equipo de BIS porque es la conductora, junto a la doctora Lucela Zapata, de Bicentenarias, el programa que va los martes en la programación de BIS a partir de las 5 de la tarde. Bicentenarias, segunda temporada, con entrevistas a mujeres líderes, no solamente del país, sino que están peruanas y invitadas internacionales que están en diversos países para buscar el desarrollo humano de la mujer, el reconocimiento y el respeto a su condición y a las posibilidades que tiene igual que el hombre en las oportunidades de educación, de acceso a la salud y del desarrollo, finalmente el desarrollo humano de la mujer. Me dice producción que ya la tenemos a Zoila, le vamos a dar el buenas tardes para que nos ponga en contexto. Zoila, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Néstor? Un gusto saludarte y un gusto escucharte, pero ¿tú me entrevistas porque soy de Bicentenarias o me entrevistas porque tengo opinión sobre el tema? Todas las condiciones, en el escenario de la socióloga, de la líder de Mujer y Sociedad, y también porque sabemos que en el programa, en Bicentenarias, ya han dado a conocer, juntamente con Lucela, de esta preocupación, que no solamente es de las mujeres, sino es de todo el país y de toda la sociedad. Cuéntanos el contexto que se está generando esta ley, esta no observación por parte del Ejecutivo y estas preocupaciones. Hemos señalado
que exministras, pero además también líderes de todos los colectivos están señalando su observación y su preocupación por lo que está ocurriendo en el Congreso con respecto al tema de la educación sexual integral, Zoila. Sí, estimado Néstor, realmente es preocupante que estamos en un contexto mundial e internacional donde todas las influencias culturales nos llevan a tener una visión del mundo mucho más grande que el territorio nacional. Pero aún así, estando en un territorio concreto, tenemos un Estado. El Estado, formado hace más de 200 años, o bueno, a partir de hace 200 años, el Estado Nacional se ha ido construyendo lentamente y empujado por las corrientes internacionales, nos ha ido dando derechos a hombres y mujeres, porque los hombres hace 200 años tampoco tenían derecho al voto, los esclavos lo tuvieron después de 1940, y las mujeres empezamos a ir a la escuela a fines de 1800, entrando a 1900, ¿no? Entonces, y eso empujado, ¿por qué? En 1840 se dio el primer impulso de las mujeres americanas por el derecho al voto. En 1910 se dio un gran movimiento internacional de mujeres para que las mujeres en su condición femenina, en su condición de mujeres, particularizada a la de los varones, tengamos derecho al voto a nivel internacional. Y en 1908 y 18 se dieron las grandes movilizaciones por el derecho a las 8 horas, donde también las mujeres participaban porque trabajaban de 16 a 18 horas, las mujeres más los niños. Entonces son corrientes internacionales que buscan, presionadas también por la ciudadanía cada vez más informada de lo que significa ser un ciudadano, ¿no? Ser parte de una población, ser parte de un Estado, han empujado y empujan continuamente, como lo de Internet, por ejemplo. Todos debemos tener derecho al Internet. No es que solamente un grupito o una parte o solamente unos hombres, sino mujeres, niños, etcétera, etcétera. Igual, es una corriente internacional la del género, la de la educación sexual, etcétera. Pero quiero partir del Estado. Nuestro Estado viene promoviendo desde hace varios años la igualdad en la sociedad peruana, la igualdad de ciudadanía entre hombres y mujeres, y el artículo 3 o 2 de la actual Constitución promueve la igualdad entre hombres y mujeres y protege la vida de las personas y apoya las relaciones sociales de igualdad entre hombres y mujeres. El Estado nos da políticas públicas para crear bienestar, para mejorar nuestra condición humana, tanto para hombres como para mujeres. Y también han habido leyes, hace muchos años ya, sobre la protección de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Si los niños son maltratados, tienen derecho a denunciar ante las autoridades públicas el maltrato que vienen sufriendo. Y esa es una norma que se cumple. Es parte de lo que las Naciones Unidas dio hace muchos años sobre los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los derechos de los adolescentes, etc. Y el Estado peruano lo aceptó. El Estado peruano es partícipe de eso. El Estado peruano es partícipe de las ODS, de los objetivos ya no del milenio, sino del desarrollo humano. Son 30 los objetivos. Le he pasado a Percy, por si acaso, el gráfico de estos objetivos para señalar que si el Estado es partícipe de esto, en el objetivo 3, 4 y 5 se dice protección a la salud, se dice educación de calidad y se dice relaciones de género de igualdad. Son 3 objetivos que van entrelazados. Entonces nos llama a admiración que el Estado actual haya obviado
rechazar la propuesta con, bueno, entonces un grupo de congresistas, especialmente liderados por un congresista que forma parte de una iglesia pentecostés, que forma parte de las agrupaciones denominadas comunistas metas, planteó la propuesta de revisar las asociaciones familiares, las APAFAS, participen en la corrección o en la observación de los textos escolares. Ya, entonces, y realizan una propuesta de ley, la 904, ¿no? Planteando que todas las asociaciones de... Eso, por ejemplo, es una vulneración. Los padres de familia pueden participar, pero el que orienta y el que dirige las políticas de Estado a nivel de escolar es el Estado. Porque el Estado se supone que quiere el bienestar de toda la población. Además, es el cuidador de la población y de su ciudadanía. Piden tampoco información al Ministerio de la Mujer, porque no parte de un proyecto de ley que ser respaldado por diversas entidades, por las ONGs, por las instituciones más representativas. Sin embargo, no ha sido así. Se rechaza la educación sexual como elemento informativo y educativo para los escolares, para las niñas y niños. El problema de la carencia de educación sexual para niñas y niños, que va en proceso porque no se ha finalizado toda la educación que necesitan los niños, va ligado, va articulado al comportamiento social de hombres y mujeres, que todavía no hemos logrado superar. El machismo, el comportamiento de sumisión de las mujeres, el sometimiento al supuesto amor que se debe tener al hombre, y, o sea, va ligado a todo el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Contra las jóvenes, contra las niñas. Se dice que los padres de familia son los que van a educar a sus hijos. ¿Por qué hay tantas violaciones si los padres de familia educan a sus hijos sexualmente, sobre sexualidad? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tantos maltratos? ¿Por qué más del 73% de niñas son violadas en sus hogares por el papá, el padrastro, el tío, el primo, el vecino, el abuelo y así sucesivamente? ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Si es en el seno del hogar donde se debe educar, se debe dar educación sexual y educación sexual completa a niñas y a niños, por el desarrollo de su personalidad, porque están en proceso de formación. ¿Por qué hay todo ese abuso a las mujeres menores? ¿Por qué hay madres embarazadas? Niñas embarazadas, no madres embarazadas, niñas embarazadas, disculpa, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha asumido el papel central? Porque en el proyecto de ley se dice que el que ha dado la norma, pertenece a la corriente evangélica. Y en el Congreso, es cierto, hay representantes de corrientes evangélicas diversas, que está bien porque hay libertad de culto. O sea, eso está bien, que participen. Pero ¿por qué se tiene que aprobar una ley así? ¿Falta de información del Congreso? ¿Hay un concentrado elemento patriarcal en nuestros representantes congresales? Creo que es un abuso. ¿Por qué el presidente de la República no ha contestado esto? Porque el presidente también pertenece a una iglesia evangélica. ¿Por qué tiene que primar su concepción religiosa frente a la nacional? Yo no soy evangélica, yo no soy católica, yo tengo libertad de culto, pero yo creo que todos los seres humanos debemos ser formados, debemos ser informados sobre el desarrollo de nuestra corporeidad, de nuestra psicología y de nuestros derechos frente a eso, ¿no? Mira, yo con el nivel de educación que tengo,
Nunca di clases de educación sexual a mis hijos, porque no tenía tiempo, porque trabajaba intensamente. Yo no recuerdo haberles dicho, bueno, la educación sexual es así, pero sí les he dicho que tienen que conservar su cuerpo, ¿no? He tratado de conocer las relaciones amicales que tenían mis hijos y las relaciones amicales con los profesores. Cuando he visto que un profesor se acercaba mucho, demasiado amicalmente a mis hijos, he procurado separarlos, ¿no? Porque hay cosas que son tácitas y yo no necesito que se exprese materialmente para decir, bueno, acá hay un problema, ¿no? Porque hay profesores que son homosexuales, que eso hay que decirlo también, así como hay profesores que son violadores, y no solamente en las escuelas, también en las universidades. Ya hemos visto en San Marcos, hemos visto en la Católica ahorita hay un problema grande por un profesor que ha hecho acoso sexual a alumnas y ha denunciado hasta al rector para evitar que lo sancionen, ha hecho una denuncia legal contra el rector de la Universidad Católica. Y no porque los hombres sean malos, o sea, no es un problema de edad, es un problema de falta de formación, porque si a los varones, como se ha estado haciendo a los niños varones, se les ha estado desarrollando su formación psicológica, su formación física y las nuevas relaciones de género que busca la igualdad entre ambos, se le ha estado educando y ahora se corta. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es jefe o parte de toda una congregación evangelista. ¿Por qué? Zoila, y para tener el contexto, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo expresado, dice, de enero a abril de este año se han atendido 17.247 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Repito, de enero a abril del 2022, este año, 17.247 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales el 70% corresponden a mujeres y el 29% a hombres. De estos casos, más de 5.000 son de violencia sexual. ¿Qué es lo que va a hacer la sociedad civil organizada, Zoila? Mujer y Sociedad forma parte. ¿Cómo están trabajando este escenario? Vamos a tener que movilizarnos y están saliendo pronunciamientos diversos. Lo que nos llama la atención es que el ministro de Educación ha tenido que plantear al presidente que las políticas públicas no se cambian así nomás, sobre todo cuando hay desventaja social, como es el caso de los estudiantes, de los niños y las niñas, ¿no? O sea, las autoridades públicas han debido tomar en cuenta esta situación. Y por otro lado, si tú nos das esa información, las víctimas de violencia también son menores, son jóvenes, son adolescentes. Miren, en el 2015 hemos tenido a nivel nacional 84 feminicidios. En el 2016, 106 feminicidios. En el 2020, 137. En el 2021, 147. Y vamos en creciendo. Porque si se le enseña al varón a organizar su vida sexual, el varón va a entender, o sea, no es un monstruo, los hombres no son un monstruo, los hombres piensan, razonan de acuerdo a cómo se les trata, a la educación que han recibido, ¿no? En la infancia, en el hogar, y desgraciadamente la población de las escuelas públicas viene mayoritariamente de sectores populares que requieren formación, porque es ahí donde el Estado tiene que invertir todo el dinero, todo el apoyo económico, ¿no? Yo pienso que es el Estado el que regimenta las políticas públicas para que hombres y mujeres seamos ciudadanos a carta cabal. Y el presidente Castillo en estos momentos tiene un gran cuestionamiento de parte de todas las mujeres y todos los varones que queremos que el Perú crezca permanentemente, se desarrolle permanentemente. A nivel internacional, todos los países de América Latina, salvo Brasil con Bolsonaro, desarrollan políticas
públicas de salud y están de acuerdo con las 17 propuestas de desarrollo alternativo, desarrollo nacional, ¿no?, de cada país y a nivel mundial. Entonces, nos queda, bueno, tenemos recursos todavía, ¿no? Amparos legales, tenemos autoridades judiciales que van a recibir nuestras propuestas y tenemos también pensado movilizaciones de hombres y mujeres que buscan el desarrollo de la salud mental y física de sus hijos, ¿no? A los niños, si no se le puede hablar permanentemente del tema, se le debe dar materiales, lecturas, libros, revistas, ¿no? Publicaciones que ya existen y publicaciones sanas, ¿no? Y además, yo creo que es un derecho de los niños, de las niñas, pero también de los padres, de las madres, ¿no? Y de la sociedad en su conjunto. Lo que se ha hecho, lo que se ha venido trabajando desde el 2001, 2005, 2010, 2018, donde se dio la propuesta de mejorar la condición de género de hombres y mujeres, no puede tirarse pues en un 2x3 porque hay un evangelista o hay grupos de evangelistas que quieren desarmar las políticas públicas. No se puede desarmar así nomás. En el Congreso se está tratando de desarmar también la Constitución. Tampoco va a pasar. Que hayan ilusiones de esos grupos, está bien que hayan ilusiones, pero no va a pasar. O sea, hay una materia gris nacional que se los va a impedir, porque nosotros queremos seguir desarrollándonos humanamente, llegar a la plenitud. Es como si los padres en estos momentos, por ejemplo, intervenir en ¿qué dicen los libros de educación sobre historia, sobre literatura, sobre sexualidad o sobre botánica o sobre ciencias sociales? Es como que intervengan los padres y rechacen la física cuántica. Un profesor o una profesora les habla qué es la física cuántica, que ya vamos avanzando a nivel de las ciencias puras. Y los padres dicen, como no entienden qué es física cuántica, dicen, eso no se va a dar, eso no se debe dar, ¿no? Y así sucesivamente. Es como, yo escuché el relato de una madre que me dijo, fíjate que mi hija, sabe lo que es la paleontología porque le he comprado libros sobre los animales antiguos. Y la profesora le ha dicho, cuando la niña preguntó en la escuela, ¿y qué hay de los animales antiguos? Los dinosaurios que han existido antes. La profesora, porque es evangelista, le dijo que eso nunca había existido. Y fue a contarle eso a su mamá. La mamá le ha hecho una carta a la directora del colegio diciendo que cambien a la directora o que la entrenen a la profesora, porque ¿cómo es posible que diga que no han existido los dinosaurios? Eso es como decir, bueno, no hay un hueco en el universo que los científicos en estos momentos desarrollados en física cuántica están descubriendo y que probablemente haya planetas que están siendo habitados, ¿no? O que tienen otro tipo de población. Eso es como cerrarse la venda, ¿no? O es como decir que el Internet si ves cada vez más Internet, te vas a quedar ciego. Cuando no es así, lo que hay que hacer es normar, regular, informar, ¿no? Yo creo que nuestra ruta es la protesta. Sí, ese es un camino, esa es una acción para aportar para el tema de la conversación, Zoila. Hasta fines de mayo de este año se han registrado 424 partos en menores de 14 años. Y la selva es el punto más crítico, especialmente en Loreto y Ucayali. Pero los jóvenes, como tú bien dices, también tienen palabra. Jocelyn Ataco, una adolescente del Cusco, ¿qué es lo que dice? De aprobarse el proyecto de ley, lo estaban hablando en ese momento, es probable que las niñas, niños y adolescentes queden desprotegidos, lo que significa un grave retroceso en la educación básica. El Estado está en la obligación de garantizar una educación con enfoque de género.
esas son las expresiones de los jóvenes. Vamos a estar atentos entonces a las acciones de los colectivos Zoila. Todo nuestro apoyo y toda la colaboración de BIS a través del programa, no solamente de Bicentenario, sino de toda la programación para crear conciencia y el retroceso normal que tiene que darse para esta situación que no es la lógica del razonamiento y del desarrollo humano. Zoila, ¿qué más podemos decir a las mujeres? Sí. Que hoy día en la tarde tenemos la entrevista con una literata andina, cusqueña, que vive hace más de 20 años en Europa, en Francia especialmente, y que ha hecho sus trabajos en el idioma quechua, porque es antropóloga, ha hecho sus trabajos recogiendo la historia mítica de sus pueblos, de las serranías del Cusco, ha hecho sus trabajos y la editorial Harmattan de Francia le ha publicado un libro en quechua, ese libro en quechua, ese trabajo en quechua, en castellano y en francés. Vamos a tenerla ahí. ¿Y esto por qué? Porque he escuchado que hay profesores todavía tradicionalistas, especialmente en San Marcos, que rechazan los trabajos de investigación sobre el quechua, sobre nuestro idioma nativo, aquello que hemos bebido directa o indirectamente, ¿no? Porque es parte de nuestra historia, es como nuestra sangre, ¿no? Eso es uno. Y luego vamos a tener a Angélica Mota, una especialista en salud colectiva que ha hecho su doctorado en Brasil y es especialista en educación sexual y reproductiva también. Entonces, con toda la especialidad que ella tiene, vamos a dar la información más interesante, como lo estamos haciendo. Hemos entrevistado a Ilian Howe, que también ha trabajado en educación y en el tema de violencia y educación sexual, ¿no? Yo creo que hay que difundir los aportes que en estos momentos existen ya en el país y en otros latinoamericanos, como es la entrevista que le hemos hecho a argentinas ligadas al tema de la violencia, ligadas a la salud sexual y reproductiva, como hemos hecho a una colombiana también ligada en derechos de la mujer y en derechos de género. Y vamos a tener también en la primera semana de julio una entrevista con una mexicana para que nos hable el derecho al aborto nacional que en estos momentos ya tiene México. Yo creo que hay que difundir los avances y la ampliación de derechos de nuestra ciudadanía y la ciudadanía latinoamericana, porque somos latinoamericanos. Como lo ha dicho Petra, nosotros no podemos encerrarnos en un solo territorio. Somos latinoamericanos y hay que difundir nuestro conocimiento, recibir el conocimiento de ellos y además los conocimientos internacionales. Gracias por eso. Chasca Anca, Ninahuamán, quechuista, que ha sacado adelante sus historias en quechua en Francia. Eso es un orgullo, pero inmenso para nosotros, inmenso. Y también Angélica Mota, especialista en salud sexual, en salud colectiva, entre ellos sobre sexualidad. Muchísimas gracias. Gracias, Zoila. Gracias, y decir a nuestros televidentes, especialmente las televidentas, que en el fanpage de BIS están las entrevistas que estás refiriendo, Zoila, de manera que pueden recurrir y también a través del YouTube recurrir a estas entrevistas. Si no tuvieron la oportunidad de escucharlas y verlas, tienen la posibilidad porque está en el archivo del fanpage, está en la programación del fanpage de BIS Televisión. Gracias, Zoila. Felicitaciones a ti y a Lucela por este trabajo, al equipo de producción que está detrás, que son mujeres. Yo siempre digo, es programa de mujeres, no solamente para mujeres, es para mujeres, pero también para todas
para todos los Exacto. ciudadanos y Sí, ciudadanas de nuestro sí, país. Que totalmente, queremos, totalmente hay de una acuerdo. responsabilidad que la compartimos hoy y lo vamos a hacer siempre, de buscar el desarrollo humano y especialmente promover la mayor participación de la mujer en todas las decisiones de la vida, no solamente de la familia, sino de la sociedad. Gracias, Zoila. Felicitaciones por todo el Gracias a ti trabajo. también.